8:49 de la mañana en la ciudad de Rosario y en toda la Argentina. Estamos aquí en Con Sentido Común, el programa de Marcelo Fernández en CNN Radio Rosario. Tiene la deferencia de atendernos, está del otro lado de la línea. Ella es historiadora, doctora en historia, máster en ciencia política, es profesora de historia, es catedrática universitaria, divulgadora científica, columnista en Odisea Argentina, la ven en La Nación Más, co-creó 2 podcasts de muchísimo éxito también en Nación, La Banda Presidencial y Hay que pasar el invierno, autora de Cristina y la historia, es además una excelente persona, es una gran amiga, fue hace poco mamá de nuevo, la voy a felicitar, ya la había felicitado en su momento en redes con Luisa, es Camila Perochena. Camila, ¿cómo estás? Garra Tebas te saluda. Hola, Garrett, gracias por la presentación tan halagosa. Camila, vas a estar este fin de semana en la Feria Internacional del Libro aquí en Rosario hablando sobre los usos políticos de la historia en las presidencias recientes. Le has dedicado varios años de tu vida a estudiar este tema, ¿no? Sí, el domingo a las 8 vamos a estar y la verdad es que sí, le he dedicado muchos años de mi vida y ya estoy con intenciones de cambiarme de tema, así que digamos que estas son las últimas, bueno, después siempre te siguen llamando para estos temas, pero son las últimas reflexiones, por decirlo de alguna manera, que estoy haciendo sobre esto, que más que nada, si bien yo hice mi tesis de doctorado sobre los usos de la historia en el kirchnerismo y en la presidencia de Cristina, un poco la idea, o en los últimos tiempos lo que estuve tratando de hacer, es ampliarlo a la historia reciente desde la transición a la democracia hasta la actualidad, es decir, qué usos del pasado hicieron otros presidentes, Alfonsín, Menem, bueno, obvio, Cristina, Macri, el caso de Milei actual, ¿no? Entonces lo que estoy tratando de hacer es algo más comparado sobre el lugar que tiene la historia en distintas presidencias y no solo el lugar, sino también qué contenidos tenían esos discursos o interpretaciones del pasado en cada una de las presidencias argentinas. El uso de Cristina de la historia, Camila, le dedicaste un libro entero, ¿no? Lo decía recién, Cristina y la historia. ¿Te sorprende el uso que viene haciendo Milei? ¿Cómo lo catalogarías en contraste con el de Cristina? Bueno, en realidad tiene muchísimas similitudes el uso que Milei hace de la historia con Cristina, a pesar de las diferencias ideológicas e incluso las diferencias en el contenido de este uso de la historia. ¿A qué me refiero? Para Cristina la historia tenía un lugar central en lo que ella llamaba la batalla cultural, ¿no? Para moldear identidades, para legitimar acciones políticas del presente. Y Cristina hacía un uso muy intenso de la historia. En el 51% de sus discursos ella habló de historia, ¿no? 1 de cada 2 discursos. Bueno, lo que yo estoy... Es impresionante porque le contamos a la gente, te los tuviste que leer, escuchar, repasar todo por lo que investigaste. Sí, fue una tesis de doctorado, así que era parte de lo que correspondía. Pero lo que encuentro en Milei es que Milei también es un uso casi tan intenso como el de Cristina de la historia. En todos los discursos que da el presidente, en algún momento hace referencia al pasado y usa el pasado, trae el pasado para justificar sus acciones políticas del presente, ¿no? Y ahí hay usos que son distintos a los del kirchnerismo, porque, por ejemplo, mientras Cristina denostaba la segunda mitad del siglo XVI, esa es la Argentina que Milei no, ahí hay una diferencia, que empezó a joderse a partir de 1852 con la caída de Rosas y el inicio de la Argentina federal. Milei te está diciendo lo contrario, Milei te está diciendo, bueno, la Argentina de oro es la Argentina que nace a partir de la Constitución del 53 hasta 1917, la llegada del radicalismo al poder y podríamos decir hasta la llegada de la democracia de masa. Entonces ahí hay un contenido distinto en el uso de la historia, pero hay un uso igualmente intenso, la historia está todo el tiempo presente. Yo en el libro de Cristina es una guerrera memorial. Milei también es un guerrero memorial. ¿En qué sentido un guerrero memorial? Creen tener una verdadera historia que quieren desde el Estado convertir en la historia oficial o la visión oficial de la historia argentina, y hacen de eso una batalla, es decir, lo traen permanentemente, cambian, no sé, los nombres de la sala de la Casa Rosada, reacomodan los bustos dentro de la Casa Rosada, es decir, hay todo, Cristina hacía miles y miles de rituales políticos, actos donde desplegaba la historia. Milei, hemos visto un montón de actos con, por ejemplo, la figura de Alberdi atrás de Milei, son 2 presidentes donde la historia está presente permanentemente para decir algo de sus concepciones políticas, ¿no?
Camila, es muy interesante esto que nos contás. Sumemos a Macri en la imagen, ¿no? Porque yo pensaba recién con esto de cómo cada uno de los dos tomaba la historia y le echaba luz a un momento diferente o desde una óptica distinta. ¿Macri hizo uso de la historia o no lo hizo? Y de no haberlo hecho, quizá ese fue uno de los defectos para poder amasar poder. Seguimos con Camila Perochena aquí en Con Sentido Común en CNN Radio Rosario. Justo habíamos tenido un pequeño problema técnico, pero ya estamos enganchados de nuevo con ella. La escuchábamos con atención, habíamos podido escuchar entera su respuesta. Yo te preguntaba, Camila, no sé si alcanzaste a escuchar sobre Macri, cómo entraba. ¿no? A ver. Sí, Macri, si Macri había hecho o no un uso de la historia y de no haberlo hecho, si eso había sido quizá un defecto para poder construir poder de parte de él. Bueno, mira, ahí yo creo que Macri no es que no hizo un uso de la historia, sino que para Macri la historia, mirar el pasado era para él un gesto kirchnerista, podríamos decir. Entonces, para él hacer interpretaciones del pasado era no poder mirar al futuro. Tenía la creencia de que para poder pensar en el futuro había que olvidar y dejar el pasado atrás. Eso no significa que no hacía un uso de la historia, porque por momentos hablaba, por ejemplo, de 70 años del peronismo o algunas cosas en relación con la dictadura, pero la realidad es que, no sé, la independencia, porque bueno, le tocó festejar el bicentenario de la independencia, pero la realidad es que la historia no tenía un lugar central en el macrismo, porque se asociaba con una mirada nostálgica del presente. Por supuesto, y ahí retomo tu segunda parte de la pregunta, yo creo que eso tiene algunas consecuencias o puede afectar un poco en la construcción de una identidad política, porque la sociedad argentina es una sociedad con una cultura histórica muy profunda. Es decir, en Argentina se discute de historia, se habla de historia, a la gente le interesa la historia y construye sus identidades en base a distintas interpretaciones de la historia nacional. Entonces yo creo que creer que se podía refundar el país como pretendía Macri, construir una Argentina nueva, ignorando o haciendo caso omiso del pasado, deshistorizando completamente esa identidad política, bueno, era algo que tenía pies de barro necesariamente, ¿no? Por estas características que creo tiene la sociedad argentina. De hecho, dentro del PRO ha sido algo que después de la presidencia de Macri se discutió, ¿no? Tanto Patricia Bullrich como Horacio Rodríguez Larreta revisaron esa deshistorización, podríamos decir, de la presidencia de Macri para ofrecer ciertas visiones del pasado, ¿no? Camila, de estos temas vas a estar hablando cuando estés ahora en la Feria del Libro este domingo 8 a las 8, pero como empezamos ahí hablando de como si fuera la vuelta triunfal, ¿no? La última vuelta triunfal de estos temas que le vas dando, ¿en qué estás pensando investigar una vez que culmine ya de hablar de estos temas y de haberle dado tanto giro a estos temas? ¿Cuáles son los otros temas que le interesan a Camila Perochena? Tengo ganas de hacer una historia de la presidencia, no tanto de los presidentes, sino de la institución de la presidencia. Es decir, cómo la institución de la presidencia, del Poder Ejecutivo, fue cambiando desde el peronismo, que es cuando empieza a crecer la oficina de la presidencia y cuando, antes la oficina de la presidencia era una oficina chiquita, ¿no? Con pocos empleados, con pocos secretarios. Bueno, ¿cuándo eso empieza a crecer y por qué? ¿Cómo los presidentes empiezan a construir su poder modificando y moldeando la institución de la presidencia hasta lo que es hoy, que es una institución enorme? Entonces, bueno, un poco ver esa evolución de la institución presidencial, pero bueno, es algo que en Estados Unidos se hizo mucho, es un tema de investigación muy próspero, por decirlo de alguna manera, en Estados Unidos. Acá no hay tantos trabajos institucionales hay sobre los presidentes, ¿no? Vos tenés sobre Perón, sobre Frondizi, pero no tanto sobre la presidencia. Entonces un poco estoy tratando de moverme hacia ese lado. Es muy interesante eso que decís y muy interesante también el contraste con el exterior. Vos sabés que yo hace algunos años tuve que buscar mucho para encontrar, porque había muy poco escrito y publicado sobre la historia y la historiografía de la Corte Suprema, que es un tema que a lo mejor no le interesa a mucha gente, pero no había demasiado. Es un temazo, ¿no? Y en Estados Unidos, por ejemplo, tenés miles de libros escritos sobre la Corte Suprema estadounidense, y en Argentina había muy poquitos, ¿no? Y muy poquitos que fueran lo más abarcativos posibles. Digo, es increíble que no tengamos tanto desarrollo como un tema tan importante como la presidencia de la nación.
Totalmente, estoy totalmente de acuerdo con vos y es verdad que eso también pasa con el Poder Judicial y es llamativo porque hay muchísimo sobre el Poder Legislativo. Si uno se pone a buscar, bueno, historias institucionales sobre el Poder Legislativo, el rol del Poder Legislativo, tenés mucho, hay mucha historiografía sobre eso, pero como vos decís, ni del Poder Judicial ni del Poder Ejecutivo hay la misma cantidad o tuvieron el mismo peso historiográfico. ¿Por qué te parece que no se le echó tanto el ojo? ¿Un tema de recursos, de tiempo, de que eran otros los intereses? La verdad que no lo tengo muy en claro. A mí me llama la atención porque uno diría un país donde la presidencia tiene un rol tan importante y tiene un rol central, pero creo que en gran parte no se le dio tanta importancia a eso porque la persona del presidente suele comerse a la institución presidencial, por ponerlo de una manera muy salvaje. Sí, Decir? Muy llana para entenderla rápido. Llana, ¿no? Como, digo, Argentina es un país con bastante personalismo político, ¿no? La figura del presidente suele tener, como individuo, suele tener un peso central en hacia dónde va el barco, y también en la construcción de las propias identidades políticas. Pensá que nuestras identidades políticas, en la mayoría de los casos, salen de nombres propios: peronismo, kirchnerismo, alfonsinismo, macrismo, es decir, frondicismo. Los nombres propios suelen construir las identidades y eso hace que haya poca separación, diría yo. Estoy pensando igual en voz alta, ¿no? Pero entre la persona del presidente y la institución de la presidencia. Entonces, por lo general, cuando se hacen estudios sobre el Poder Ejecutivo, se mira mucho más la persona del presidente que la institución de la presidencia. Y yo creo que está relacionado con, bueno, este carácter más personalista de la política en Argentina. Vos sabés que es muy llamativo cómo también en los pocos trabajos que yo te decía que he leído de la Corte Suprema, en la Corte Suprema también se enfocan mucho en las presidencias de cada uno y en las personas de los presidentes, ministros de ese momento, que en la Corte Suprema como institución, ¿no? Digo, claro, que en la nos hemos enfocado... por decirlo de alguna manera. Sí, por un lado la jurisprudencia, pero también en los pocos trabajos historiográficos lo que tenés es, bueno, veamos qué pasó en la presidencia de fulanito, en la presidencia de menganito, y te ponen la fotito ahí de los que tienen fotito al lado. Pero no nos la perdemos nos perdemos las instituciones, ¿no? Eso es algo que nos ha acompañado a lo largo de toda la historia argentina, de perdernos las instituciones en las discusiones. Totalmente, no, estoy totalmente de acuerdo y creo que si bien obvio que ya existen trabajos que están cambiando eso, digo, existe toda una tradición de hacer trabajos históricos sobre instituciones, bueno, es una tradición o es algo bastante nuevo en Argentina en comparación con otros países, así que es en ese rumbo en el que me gustaría meterme en el futuro. Te robo un minuto más, Camila, porque yo te veo ahí con Pani en Odisea Argentina siempre, todas las semanas. Haces un trabajo que es muy difícil, ¿no? De en pocos minutos resumir grandes temas. ¿Cómo vas viendo la discusión que todavía se está dando? La tenemos incluso en Santa Fe, ¿no? Pero a nivel nacional, con las reformas jubilatorias, ¿no? Porque lo trataste hace poco en Odisea Argentina. Sí, a ver, es un tema estructural, uno podría decir, es decir, es algo que no se resuelve fácilmente modificando la fórmula, llevando la fórmula acá, llevando la fórmula allá. El sistema jubilatorio, digo, es un sistema que nace en el siglo XX, en realidad nace en el siglo XIX, las primeras jubilaciones son del siglo XIX, pero eran para altos funcionarios y para militares. Ya en el siglo XX empiezan a expandirse, pero empieza a expandirse generando un sistema jubilatorio bien heterogéneo y estratificado, que también es un tema en nuestro sistema, porque empiezan a surgir distintas cajas jubilatorias privadas que estaban relacionadas más con el rol y la capacidad de presión de los sindicatos en distintas áreas. Por ejemplo, la primera caja jubilatoria privada que nace es la de los ferroviarios, porque son el sindicato que mayor capacidad de presión tenía en la época en la que nace, que es 1915, ¿no? En la época del modelo agroexportador, y empiezan a surgir distintas cajas jubilatorias. Distintos presidentes van a intentar uniformizar ese sistema jubilatorio, homogeneizarlo, centralizarlo. El primer paso lo va a dar Perón, pero se le va a complicar mucho porque la propia burocracia sindical va a estar intentando mantener el privilegio de las cajas. Después el que termina de
o que da como el paso más importante en esa dirección es Onganía, pero ya en la década del 70 y especialmente en la década del 80 lo que muestran los diferentes estudios es que el sistema jubilatorio empieza a tener muchísimas dificultades de financiamiento, es decir, un sistema que se venía financiando con los aportes y las contribuciones del salario de los trabajadores activos, empieza a ser deficitario porque empieza a haber menos trabajadores activos que jubilados, ¿no? Entonces, a partir ya de la década del 80, las diferentes crisis fiscales que tiene la Argentina, que son muchas y lo sabemos, en gran parte tienen como uno de los problemas centrales la cuestión del sistema previsional. Y yo no soy un especialista, ¿no?, en este tema, pero lo que han trabajado hubo distintas formas de intentar resolverlo, no se ha podido. Esto también está relacionado con el aumento del empleo informal. Pensemos que Argentina desde la década del 90 no logra aumentar la cantidad de trabajadores formales. Hay un aumento muy significativo de la informalidad que hace que tengas a la mitad de los trabajadores no pudiendo aportar para las futuras jubilaciones, entonces eso te hace más deficitario el sistema. Entonces es un sistema que se va emparchando, podríamos decir, en los últimos 40 años, pero que no se ha podido pensar igual esto no es un problema en Argentina, ¿no? Esto es un problema mundial. Digo, las dificultades... Sí, le preocupa a Europa, le preocupa a Estados Unidos, cada uno a su manera. Los cambios demográficos, bueno, es un problema mundial, pero bueno, en Argentina podríamos decir que es una situación bastante grave teniendo en cuenta las numerosas crisis fiscales, ¿no?, que tenemos nosotros. Camila, te agradecemos muchísimo el tiempo que te has tomado para charlar con nosotros y con nuestra audiencia. Te van a ver este domingo a la Feria del Libro aquí en Rosario, el domingo 8 de septiembre a las 8 horas de la noche, ¿no? A las 20 horas. A las 20, claro. Sí, a las 8 de la mañana el domingo no me voy a levantar. No. Usos políticos de la historia en las presidencias recientes. Te felicito de nuevo por la historia, pero además cariños para Antonio y para Luisa. Muchas gracias, Garret. Te mando un beso enorme. Beso enorme, la teníamos a Camila Perochena que nos ayudaba a entender un poco más esto de los usos políticos de la historia, las presidencias recientes, Cristina, Milei, hablamos también de Macri, hablábamos en definitiva de su libro, Cristina y la historia, pero también de lo que piensa investigar más adelante respecto a la presidencia como institución, y lo hacíamos aquí en Con Sentido Común, el programa de Marcelo Fernández por CNN Radio Rosario.